escuchan al mismo volumen, tienen la misma sonoridad, pues todos ellos tienen una sonoridad de un fonio, ¿okay? Perdón, de un sonio. Sí. El fonio en realidad no lo vamos a usar, lo puse ahí como cuestión histórica, pero en realidad vamos a usar sonios. ¿Okay? Entonces, entendido que todos estos en la línea de 40 tienen una sonoridad de 40 fonios o bien un sonio. Un sonio es la medida más moderna. ¿Okay? Ahora, los de 60 todos tienen la misma cantidad de sonios también, no sé cuántos en este momento, hay que derivarlo. Pero todos los que están en una misma curva, como se escuchan a la misma sonoridad, tienen la misma cantidad de sonios. Cuando preguntó Álvaro hace un rato lo de la curva azul, ahí dice llevar la curva azul, ya que sirve solo como referencia a comparación a mediciones no mismas. Sí. Ah, sí. ¿En serio? Ay, no, no. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué cosas podemos decir de la sonoridad? Dice que la sonoridad de un tono puro no es proporcional a la amplitud, ¿okay? Sino aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada. Entonces vean qué curioso, tenemos que la intensidad es proporcional a la amplitud al cuadrado, pero la sonoridad es proporcional más bien a la amplitud, a la raíz cuadrada de la amplitud, a la 1 medio. Entonces yo lo percibo eso, o sea, en otras palabras, para que usted perciba algo el doble de duro, la amplitud tiene que aumentar un montón, un chorro, ¿verdad? ¿Pero qué se refiere con un tono puro? Que solo tiene un componente que suena como... Sí, que no tiene ruido y que no tiene varios. Por ejemplo, si digo el espectro de esa señal va a tener muchos picos, todos en múltiplos de F0. ¿Okay? Pero si yo digo, por ejemplo, ese es más probable que sea un gran pico en F0 y si tiene los otros, tiene muy poquitos. ¿Okay? Yo no puedo producir un tono puro y la máquina sí. Ya hemos tocado aquí muchos tonos puros. ¿Recuerda más o menos cómo se ve? ¿Okay? Bueno, entonces, la sonoridad en sonios es aproximadamente proporcional. ¿Okay? ¿Por qué no se puede decir proporcional? Bueno, porque por varias razones. Uno, porque todo eso se hace con experimentos psicológicos y la gente no siempre da las mismas respuestas, entonces uno compara con la promedio, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro, resulta que todo depende del nivel al que usted toque. Vea que la gente a intensidades bajas es muy sensible a cambios de ¿cómo se llama? De intensidad, pero a intensidades altas no, escucha uno como más parejo. Entonces esos son dos motivos por los cuales no puedo decir que es exactamente proporcional, sino aproximadamente proporcional. En promedio es proporcional a la amplitud, a la medio raíz cuadrada de la amplitud. Contrasten eso con esta otra identidad que teníamos, que era que la intensidad, ahí sí la intensidad es proporcional a la amplitud al cuadrado. Entonces, si usted multiplica la amplitud por 2, el objeto físico que se llama intensidad se multiplica por 4. Pero si usted multiplica la amplitud por 2, perceptualmente la sonoridad solo se multiplica por un factor de 1.4. Sería la raíz cuadrada de 2. Uno mete ahí raíz de I allá adentro y le queda cuarta raíz de la intensidad, exactamente. Aquí vamos a ver unos ejemplitos. ¿Qué significa eso de una constante I en la calle? ¿Qué significa que algo sea proporcional a algo? Si yo digo que la intensidad es proporcional a la amplitud del cuadrado, eso lo que significa es que la intensidad es igual a una constante multiplicada por el amplitud del cuadrado. Digamos, para nosotros el valor exacto de la constante no nos importa. Bueno, y eso es lo que dice ahí. Si es aproximadamente proporcional a los medios, significa que es aproximadamente igual a una cierta constante K multiplicando la amplitud de los medios. ¿Okay? Bueno, por aquí hablo de ciertas mediciones viejas de los 30 que decían que era A a la 0.6, mediciones más modernas dicen que es A a la 1 medio. Entonces hagamos aquí un ejemplito.
¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo para que un sonido suene el doble de fuerte, un tono puro? ¿Sí? Pues si yo tengo un sonido S1, ¿sí? Y quiero que es un sonido que tiene una sonoridad S1 y quiero que suene el doble de sonoro, y estamos hablando de un tono puro, ¿sí? Si yo quiero S2, el segundo, que sea doble de sonoro de S1, ¿qué tengo que hacerle a la amplitud? Bueno, entonces 2S1 va a ser aproximadamente 2K por la amplitud del 1 a la media, ¿verdad? Porque esa era la sonoridad del sonido 1. Entonces, eso sería igual a ¿qué? Aquí la idea es entonces llegar y representar. Lo que queremos ver es cuánto tiene que ser la relación entre las amplitudes. Entonces tengo que expresarlo de la forma K por algo a la 1 medio. Entonces lo que hago es, saco hasta acá y meto el 2 dentro del 1 medio, poniendo ahí un 4. Igual a K por 4 a 1, para que con 1 medio, con este 1 medio, este 4, se me cancele y quede ese 2, y entonces ya lo tengo de la forma que quiero. Sonoridad aproximadamente acá a la amplitud de este S2. Esta va a ser la amplitud de S2 a la 1 medio. Entonces eso sería igual a que K, a esto lo llamo A2 a 1 medio. Entonces la sonoridad de S2 es aproximadamente proporcional a K por A2 a la 1 medio. Entonces la amplitud de A2 tiene que ser igual a 4 veces la amplitud de A1. Entonces, si usted quiere que el sonido suene el doble de fuerte, tiene que multiplicar su amplitud por 4. Y bueno, ¿qué efecto produce la intensidad? Si nos interesara estudiar la intensidad de ese sonido, entonces podemos concluir que la intensidad de este segundo sonido, la intensidad es proporcional a la amplitud al cuadrado. Eso quiere decir que es igual a una constante por la amplitud del segundo. Y la amplitud del segundo ya vimos que es 4 veces la amplitud del primero. Y entonces, si queremos expresarlo de la forma I es igual a una constante por A la 2, quiero expresarlo de esa forma, constante por A la 2. Entonces lo que hago es meter aquí C por ¿sí? 16 y bueno, sí. La intensidad es proporcional a la amplitud al cuadrado, entonces sería igual a 4,1 al cuadrado, entonces sería igual a 16 veces C a 1. Entonces quiere decir que la intensidad del segundo es 16 veces más grande que la intensidad del primero. Bueno, y aquí no es esto. ¿Qué es este 4 a 1? Esto sería 16 a 1. 16 y 1, ¿verdad? No, 16 a 1 al cuadrado. A 1 al cuadrado. Y C al cuadrado. Y eso sí, todo eso sea. Y todo esto sería I1. Perdón, I2. No, I1. Sería la intensidad de 1, y entonces la intensidad de sonido 2 sería 10 veces la intensidad del sonido 1. Entonces, para que suene el doble de fuerte, hay que multiplicar la amplitud por 4, y eso conlleva un incremento por un factor de 16 en la intensidad. Normalmente, los parlantes, el precio es proporcional a la intensidad, a la cantidad de watts. Eso significa que si usted quiere que su tono suene el doble de fuerte, tiene que pagar 16 veces el precio.